Mauru wawanaka. Kun jamasiptas, walikisiptati, suma unjasiñawa, wali wawanaka. Kichuruja, telcañani arunaka, arsuñataki, lajrasata. Ukatja, amtasiñani, naka. ¿Se acuerdan de naka? Que es plural, ¿se acuerdan? Uta, casa. Utanaka, casas. Después tenemos pilpintu, pilpintunaca. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien, me parece muy bien que se acuerden. Telcañani lajranacasata, arsuñataki. Leer y escribir y expresiones en lengua aymara de la forma Ahuichanacasata de nuestras abuelas. ¿Vale? Bien, acá tenemos la raíz. ¿Se acuerda la raíz? Que es ahuicha. Después naca. Ahora vamos a hablar de sufijo adjetivo posesivo, que es la ja. Entonces, más ja. ¿Ya? Entonces se junta ahuicha, naca, ja, ta. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la ja, ma, pa y la sa. Wali wawanaka. Luego, leer y escribir expresiones en lengua aymara de la forma, ¿ya? Ahuichanaka, de nuestra abuela. Ahora vamos a ir al significado. En la primera, ¿no es cierto? Hablamos de ahuicha. Y acá tenemos ahuichanacajata, de mis abuelos, ¿ya? Porque ja, acuérdense, ja es mi, ¿no es cierto? Ma es tú y pa. ¿Quién es pa? Naya, juma, jupa, jiwasa. ¿Se acuerdan también eso de los pronombres? Entonces, eso es lo mismo que viene ahora, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que completar ahí, ¿ya? Las palabras. Ahuicha. Ahuicha, ¿qué más viene? Ustedes tienen que completar con naca, ma y ta. Después viene otro, lo mismo. Ahuicha, naca, pa y ta. ¿Ya? Entonces esas palabras juntas se traducen, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tengo traducir los castellanos de mis abuelas, de tus abuelas, de sus abuelas, de nuestras abuelas. ¿Ya? Entonces ustedes acá completan, porque tenemos dos oraciones que ahí no están completos. Ernacasiñani, Sictatanaxañani. Responde las siguientes preguntas. Maya, ¿cuál es el significado de ahuichanacasata? Paya, ¿cuál es el significado de ahuichanacamata? Tenemos una nota. Leer las instrucciones está en su guía. ¿Ya? Wali wawanaka. Yuspagarpa, Jikisinkama wawanaka.